Hola amigos de ProMédica, vamos a continuar con la resolución de las preguntas correspondientes a salud en el capítulo de cirugía. La primera pregunta es referente al traumatismo abdominal cerrado. Se trata de un chofer que es un accidente de tránsito que es llevado a la emergencia porque presenta dolor abdominal. Al examen clínico presenta presión de 80-60, pulso 105 por minuto, está despierto, tiene dolor abdominal difuso y en la palpación hay reacción peritoneal dudosa. Los dedos dilatorios se encuentran escasos. La pregunta es, ¿cuál es la conducta a seguir? Hospitalizar al paciente y programar a sala de operaciones por tratarse de un traumatismo abdominal cerrado, enviar al paciente a su domicilio e indicarle que regrese si empeora, mantener al paciente en observación con hidratación parenteral, sonda Foley y control hematocrito seriado, colocar vía parenteral y aplicar antiespasmódico y solicitar TAC, o realizar una paracentesis diagnóstica. Bueno, esta es una oportunidad para revisar todo lo referente al traumatismo abdominal cerrado. El traumatismo abdominal cerrado, a diferencia del traumatismo penetrante, es un mecanismo de producción de lesión diferente. El patrón del trauma es diferente al trauma abierto porque evidentemente no vamos a ver una lesión que comunique la víscera con el exterior. Generalmente lo vemos en los accidentes de tránsito y son producidos por los cambios rápidos en la velocidad, lo cual condiciona que la víscera se lesione por trauma directo, fuerzas de desaceleración o por un fenómeno que denomina de asa cerrada. Tenemos que tener presente esta posibilidad diagnóstica porque la evaluación y el diagnóstico es difícil, a diferencia del traumatismo penetrante. Es debido a varias razones. Una es que generalmente son pacientes politraumatizados que tienen lesiones asociadas de otros sistemas y muchas veces compromiso de conciencia. Las variables usadas en los departamentos de emergencia pueden mascarar o alterar los hallazgos físicos de las lesiones abdominales y estos son frecuentemente subclínicos, requieren un alto índice de sospecha y deben ser basados en el mecanismo de la injuria, el agente causante, la intensidad del agente. Algunas lesiones son visibles y nos van a orientar a buscar patología intraabdominal, pero también tenemos que tener presente otros órganos muy lábiles al traumatismo abdominal cerrado: el diafragma, el páncreas, el intestino y el duodeno. Las guías proporcionadas por la TLS nos dicen que lo primero que tenemos que hacer en un traumatismo abdominal o en un politraumatizado es realizar la evaluación primaria, lo que todos conocemos como el ABC. A, vía aérea; B, ventilación; C, circulación; D, buscar déficit neurológico; E, realizar un examen completo. Luego, de hecho esto, procedemos a la reanimación del paciente, controlamos sangrado y lo estabilizamos. Una vez que el paciente está estabilizado, podemos recién proceder a la evaluación secundaria, estudio de diagnóstico, efectuar procedimientos quirúrgicos, porque lo gravitante de esto es determinar cuándo el paciente es tributario de una cirugía de emergencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una buena historia clínica, un examen físico, sondaje nasogástrico vesical, laboratorio y estudios por imágenes. Otros medios que debemos tener presentes para el diagnóstico del traumatismo abdominal cerrado, cuando tenemos un alto índice de sospecha, es lo referente al lavado peritoneal o la paracentesis y la laparoscopía. El lavado peritoneal diagnóstico, la ecografía, la tomografía y la laparoscopía, todos son altamente sensibles, pero solamente detectan el líquido libre en cavidad en un 95 a 97%. Solamente el lavado peritoneal diagnóstico o paracentesis y la laparoscopía nos pueden dar datos sobre las características del líquido. Lo pueden distinguir entre sangre y líquido intestinal. ¿Cuál es el manejo del trauma cerrado? Primero, restablecer los signos vitales, optimizando la oxigenación y perfusión de los tejidos, determinar el mecanismo de la injuria, mantener un alto índice de sospecha, sobre todo si pensamos en un traumatismo abdominal cerrado, en relación a órganos vasculares, retroperitoneales, examinar cuidadosamente al paciente, seleccionar especialmente técnicas y maniobras de diagnóstico y reconocer tempranamente la posibilidad de cirugía. Ahora bien, ¿cuándo se debe realizar una laparotomía? Uno, cuando la hipotensión sostenida nos va a evidenciar lesión abdominal.
hipotensión recurrente a pesar de adecuada resucitación. Nosotros transfusimos sangre repetidamente y el paciente sigue inestable, es una indicación para realizar una laparotomía de emergencia. Signos peritoneales: presencia de aire extraluminal, lesión de diafragma, perforación de vejiga evidenciado por sangrado por la sonda, lesiones de páncreas evidenciados por la TAC, y estudios contrastados para descartar lesiones de tracto gastrointestinal o elevación persistente de la amilasa. Vamos a ocuparnos de nuestro paciente en mención. Es un paciente que sufre un accidente de tránsito, es un choque. El paciente lo encontramos despierto, ¿no?, pero refiere dolor abdominal con funciones estables aparentemente al momento, pero presenta reacción peritoneal. Entonces, con este paciente, lo primero que tenemos que determinar es que si hay un traumatismo abdominal cerrado. La conducta inicial, después de evaluarlo, será hospitalizarlo, hidratarlo, realizar los exámenes pertinentes. Una TAC abdominopélvica es una buena opción, rápida y altamente sensible, pero una opción rápida es la paracentesis, que de ser positiva nos indicaría hemoperitoneo y sería un criterio para realizar la laparotomía de emergencia. Plantear la cirugía con solo la sospecha de traumatismo abdominal no es lo recomendable. Los antiespasmódicos no están indicados y enviar al paciente a casa sería negligente. Por lo tanto, la respuesta es realizar paracentesis diagnóstica para determinar si hay un traumatismo, determinar si hay hemoperitoneo. Esta pregunta es referente a la laparoscopía. Dice: la laparoscopía como técnica de rutina se introdujo por especialistas en A, urología, B, ginecología, C, cirugía, D, obstetricia, E, neurocirugía. Esta es una pregunta donde hay que conocer un poco la historia de la laparoscopía. Vamos a ver una breve reseña. La historia de la laparoscopía probablemente de alguna manera es desconocida para muchos cirujanos, pero esta endoscopía nació en Grecia. Fue Hipócrates el que, usando un espéculo rectal, fue lo primero que se aproxima a una laparoscopía. En 1901, es un año importante en la historia, el cirujano Kelling acuñó el término de celeoscopía para describir la técnica que usaba para ver la cavidad abdominal en los perros usando un cistoscopio. Durante los finales de 1910, el cirujano Jacobo de Estocolmo usó por primera vez el término laparotoracoscopía. El doctor Bertram Bernheim del Hospital Johns Hopkins realiza la primera laparoscópica en Estados Unidos, Norteamérica, en 1911. Evidentemente, como vemos, son los cirujanos los que han sido los que han puesto los hitos en la cirugía laparoscópica y la han establecido como técnica de rutina. La respuesta es cirugía, evidentemente. La siguiente pregunta es referente a una ruptura de víscera hueca. Dice: cuando hay ruptura de víscera hueca, se pierde la matidez hepática y es producto de la interposición de aire en el espacio hepatofrénico, convirtiéndose en sonoridad a la percusión. Este signo es patognomónico de ruptura de víscera hueca y se conoce como signo de... Las alternativas son Murphy, Joubert, McBurney, Winston y Bloomberg. Aprovechemos para revisar cada uno de ellos. El signo de Murphy es la detención de la respiración a realizar una inspiración profunda cuando el examinador tiene los dedos introducidos en forma de gancho en el borde anterior del hígado y traduce afección vesicular. El signo de Joubert es la presencia de gas en la cara superior del hígado en la perforación gástrica libre. Hay desaparición de la matidez hepática y esta es reemplazada por timpanismo procedente en decúbito dorsal. El signo de McBurney es la inflamación y endurecimiento de los tejidos por debajo del punto de McBurney. Su positividad traduce apendicitis. El signo de Bloomberg es la sensibilidad de rebote. La descompresión brusca ocasiona dolor en la región secal, mucho más dolorosa que la compresión misma. Con estos datos, la respuesta es signo de Joubert, la respuesta B. Esta siguiente pregunta refiere al síndrome de intestino corto. Dice: se presenta un síndrome de intestino corto cuando A. se reseca más del 7.5 del total del intestino,
B, cuando se reseca todo el yeyuno. C, cuando se reseca todo el ilion. Cuando se reseca el intestino incluyendo la válvula ileocecal. E, al resecar el 70% o mayor. Tenemos que definir algunos conceptos sobre el intestino corto para poder responder esta pregunta. Primero, el síndrome de intestino corto se puede definir como una patología que presenta un síndrome de mala absorción como resultado de una extensa restricción del intestino. La gravedad y la clínica de este síndrome dependerá de la longitud del intestino remanente que haya quedado indemne tras la resección. Existe otra definición más matemática que dice que los que padecen este síndrome son todos los pacientes con una longitud de intestino menor de 200 centímetros. La longitud del intestino remanente se puede medir con estudios variados. La analítica es de utilidad para evaluación del estado nutricional y el diagnóstico de los distintos déficits y complicaciones. Se emplean las pruebas diagnósticas específicas para la mala absorción de todos los componentes. Si tomamos en cuenta la capacidad de reserva funcional, esta es bastante generosa. Las restricciones de hasta 40% de intestino delgado son bien toleradas siempre y cuando se haya respetado el duodeno, la mitad distal del ilion y la válvula ileocecal. Por otra parte, la resección del 50% más del intestino delgado suele causar en un principio absorción deficiente, aunque finalmente puede ser bien tolerada sin apoyo nutricional especial. La resección del 75% más traen como consecuencia alteraciones severas metabólicas y nutricionales que requieren apoyo nutricional y metabólico especializado.